La imagen de un zar sosteniendo a su hijo agonizante, con una expresión de horror en el rostro, es una de las más impactantes representaciones de la historia rusa. La pintura de Ilya Repin, Iván el Terrible y su hijo Iván, captura un momento de tragedia personal que resuena con la reputación del monarca cuyo nombre evoca tanto poder como terror. Iván IV, quien reinó entre 1533 y 1584, fue una figura fundamental en la historia de Rusia. Fue el primer gobernante en adoptar el título de zar, marcando la transformación del Gran Ducado de Moscú en el naciente Imperio ruso. Su reinado estuvo caracterizado por una expansión territorial significativa y la centralización del poder estatal. Este video explorará la compleja vida de Iván el Terrible, desde su difícil infancia y ascenso al poder, las batallas que libró, leyendas que lo rodean, el verdadero significado de su infame apodo, sus últimos días como emperador y, finalmente, su legado perdurable hasta nuestros días. Primeros años y ascenso al poder. Iván IV nació el 25 de agosto de 1530. Su infancia estuvo marcada por la tragedia y la inestabilidad. Su padre, Vasily III, murió en 1533 cuando Iván tenía apenas 3 años. Su madre, Elena Glinskaya, actuó como regente hasta su fallecimiento en 1538, un evento que muchos creen fue resultado de un envenenamiento. El periodo posterior a la muerte de su madre y hasta que alcanzó la mayoría de edad, fue una época de intensas y a menudo tumultuosas luchas de poder entre las familias boyardas, principalmente los Shuisky y los Belsky. Esta turbulenta infancia tuvo un impacto profundo en Iván, generando una desconfianza y odio hacia los boyardos que perduraría toda su vida. Se dice que se sintió constantemente descuidado y ofendido por ellos. Con tan solo 3 años, el 4 de diciembre de 1533, Iván fue coronado Gran Duque de Moscú. Durante su minoría de edad, actuaron como regente su madre, Elena Glinskaya, hasta su muerte en 1538. Posteriormente la regencia pasó a manos de varias familias boyardas, rivales que competían por el control del poder. Un momento crucial en su vida fue su coronación como el primer zar de Rusia el 16 de enero de 1547. A la edad de 16 años, Iván fue coronado zar y gran príncipe de toda Rusia en la Catedral de la Dormición del Kremlin de Moscú. Este evento fue un punto de inflexión, simbolizando su independencia y el creciente poder de Moscú. El título de zar, derivado del latín César, afirmaba su autoridad como un emperador y elevaba su posición, al mismo nivel que los antiguos emperadores bizantinos y los khanes tártaros. Batallas clave y campañas militares. El reinado de Iván el Terrible estuvo marcado por varias campañas militares significativas que expandieron el territorio ruso, aunque también por conflictos costosos y no siempre exitosos. La conquista de Kazán en 1552, esta batalla enfrentó al zarato de Rusia contra el Kanato de Kazán, que incluía fuerzas tártaras, cheremís, ar, nogayas y basquires. El asedio de la ciudad se extendió desde el 22 de agosto hasta el 13 de octubre de 1552. El resultado fue una victoria decisiva para Rusia, que llevó a la destrucción del Kanato de Kazán. Hubo un número considerable de bajas en ambos bandos, incluyendo civiles. Estratégicamente, esta conquista fue el primer gran éxito de Moscú hacia el este, abriendo el camino para la expansión rusa en Asia. Rusia obtuvo el control del río Volga, una ruta comercial vital. La victoria se interpretó como un triunfo ortodoxo sobre el Islam, conmemorándose con la construcción de la Catedral de San Basilio en Moscú. La conquista de Kazán representó un punto de inflexión en la historia rusa, alterando el equilibrio de poder en Europa del Este y sentando las bases para el futuro de Rusia, como un imperio multiétnico y multiconfesional. Por otro lado, en la campaña militar en 1556 librada con el Kanato de Astracán,
siendo esta anexada sin una resistencia significativa, convirtiéndose en parte del creciente imperio ruso. Esta conquista consolidó aún más el control ruso sobre todo el río Volga, facilitando el comercio con Persia y Asia Central y abriendo el camino para la expansión hacia Siberia. La anexión rápida y relativamente incruenta de Astracán, tras la conquista de Kazán, demostró el creciente poder militar y la visión estratégica de la Rusia de Iván IV. La Guerra de Livonia entre 1558 y 1583 fue un conflicto prolongado que enfrentó al Zarato de Rusia contra una coalición cambiante que incluyó a la Confederación de Livonia, Polonia, Lituania, Suecia y Dinamarca-Noruega. El resultado fue desfavorable para Rusia, que perdió Livonia e Ingria, viéndose obligados a ceder territorios a Polonia, Lituania y Suecia. El objetivo estratégico de Iván era obtener acceso al mar Báltico para el comercio con Europa. Estas batallas debilitaron significativamente a Rusia en su economía y contribuyeron a la agitación interna. La deserción del príncipe Andrei Kurbsky a Polonia en 1564 afectó profundamente a Iván. La batalla de Molodi enfrentaron al Kanato de Crimea y el Imperio Otomano, liderados por Devlet I Giray. Tuvo lugar del 29 de julio al 2 de agosto de 1572. El resultado fue una victoria crucial para las fuerzas ruso-cosacas, que repelieron una gran invasión crimeo-otomana. Las fuerzas crimeas sufrieron pérdidas significativas. Estratégicamente, esta victoria impidió nuevas incursiones devastadoras en Rusia, por parte del Kanato de Crimea y el Imperio Otomano, marcando un punto de inflexión en las guerras ruso-crimeas. La victoria en Molodi demostró la resistencia de las fuerzas rusas y su capacidad para defenderse de importantes amenazas del sur, incluso mientras estaban involucradas en la costosa Guerra de Livonia. Uno de los conflictos que más resalta es la conquista de Siberia bajo el liderazgo del líder cosaco Ermak Timofeyevich en sus últimos años. El reinado de Iván IV se caracterizó por una guerra casi constante en múltiples frentes, lo que subraya su agresiva política exterior y los desafíos de consolidar y expandir el Estado ruso en el siglo XVI. No olvides darme un like y suscribirte, para más videos de historia. Continuemos. Leyendas e historias populares. La figura de Iván el Terrible está rodeada de numerosas leyendas e historias populares, algunas con base histórica y otras probablemente exageradas o ficticias. Una de estas cuenta que Iván quedó tan impresionado por la belleza de la Catedral de San Basilio, construida entre 1555 y 1561 para conmemorar la conquista de Kazán, que mandó cegar a sus arquitectos, Varma y Postnik Yakovlev, quien historiadores dicen que serían la misma persona, para evitar que pudieran crear algo similar en otro lugar. Sin embargo, muchos historiadores consideran esto un mito, ya que Postnik Yakovlev está acreditado con trabajos arquitectónicos posteriores, como secciones de los muros y torres del sur del Kremlin de Kazán, la Torre Spasskaya y la Catedral de la Anunciación, construcciones realizadas entre los años 1556 y 1562. Otra de esas historias populares de Iván es su incidente con su hijo, a menudo representada en el arte, y afirma que Iván golpeó a su hijo mayor y heredero Iván Ivanovich en un ataque de ira durante una discusión en 1581, lo que provocó su deceso. Se cree que la discusión empezó cuando Iván golpeó a su nuera embarazada. Los historiadores generalmente creen en este relato. Este acto tuvo consecuencias nefastas para la sucesión. El deceso de su hijo es un poderoso símbolo del descenso de Iván IV a la paranoia y locura extrema, y tuvo profundas implicaciones para el futuro de la dinastía rusa. Numerosos relatos detallan el comportamiento errático de Iván, su sospecha de traición y sus brutales castigos, incluyendo masacres como en Novgorod en 1570, torturas y ejecuciones de boyardos y otros enemigos percibidos. La oprichnina
Su guardia personal y policía secreta se hizo notoria por su brutalidad. Curiosamente, el folclore ruso a veces presenta una imagen contrastante de Iván como un zar bueno, un amigo del pueblo común y un enemigo de los boyardos, a pesar de su temperamento y actos de injusticia. Esta idealización podría atribuirse a sus esfuerzos percibidos para frenar el poder de la aristocracia. Desentrañando su apodo. El apodo por el que Iván IV es conocido en la historia, Iván el Terrible, es una traducción del ruso Iván Grozny. Sin embargo, el término ruso Grozny no se traduce simplemente como terrible en el sentido moderno de la palabra, que implica defectuoso o malvado. Su significado antiguo, más cercano al uso arcaico inglés de terrible, transmite la idea de inspirar miedo o terror, peligroso, poderoso. Otras traducciones sugeridas incluyen formidable, temible, impresionante, amenazante. Es probable que el apodo apareciera después de la muerte de Iván. La propaganda antirrusa durante la Guerra de Livonia contribuyó a una imagen negativa en Occidente. Los últimos años del zar. En sus últimos años, la salud de Iván se deterioró notablemente. Sufría de una dolorosa e incurable enfermedad ósea, posiblemente agravada por el exceso de comida y alcohol y probablemente de inestabilidad mental creciente, incluyendo paranoia. Al filo de su deceso, Iván se obsesionaba cada vez más con la muerte, llegando incluso a consultar brujas y adivinos. Su desconfianza hacia los boyardos y el temor a las conspiraciones persistieron. Iván el Terrible murió el 18 de marzo de 1584 en Moscú. La causa de su muerte generalmente se atribuye a un derrame cerebral. Algunos relatos sugieren que murió mientras jugaba al ajedrez. Incluso una profecía había predicho su muerte en esa fecha. Sucesión y consecuencias. Iván IV tuvo varios hijos, pero al momento de su muerte, sus únicos hijos varones sobrevivientes eran Feodor, nacido en 1557, y el joven Dmitri, nacido en 1582. Su hijo mayor, Iván Ivanovich, había muerto en 1581. Iván fue sucedido por su hijo menor, Feodor I, quien reinó de 1584 a 1598. Feodor era considerado políticamente ineficaz y posiblemente discapacitado mental. El país fue administrado en gran medida por su cuñado, Boris Godunov. El hijo menor de Iván, Dmitri, murió en 1591 en circunstancias misteriosas en Uglich. Su muerte, sin un heredero claro después de Feodor en 1598, llevó al fin de la dinastía Rurik, quienes habían gobernado durante 700 años. La muerte de Feodor I sin un heredero sumió a Rusia en un periodo de crisis política, hambruna e intervención extranjera, conocido como el periodo tumultuoso que perduró entre los años 1598 y 1613. Este periodo turbulento finalmente condujo al ascenso de la dinastía Romanov en 1613, con Mijaíl Romanov, sobrino nieto de la primera esposa de Iván, Anastasia, convirtiéndose en el nuevo zar. Gobernante complejo y controvertido. En resumen, la vida y el reinado de Iván IV estuvieron marcados por una serie de eventos trascendentales que moldearon la historia de Rusia. Su ascenso al poder en medio de intrigas boyardas, sus significativas conquistas territoriales, su intento de modernizar el Estado ruso a través de reformas relevantes en la ley, la administración, incluyendo un nuevo código legal Sudebnik de 1550, el establecimiento de un ejército permanente y reformas en el gobierno local y la iglesia. Además, estableció la imprenta de Moscú, introduciendo por primera vez la imprenta a Rusia. Todo ello contrasta fuertemente con los oscuros episodios de crueldad y paranoia que caracterizaron su gobierno. El apodo de El Terrible, aunque quizás una traducción imperfecta de Grozny,
refleja la dualidad de un monarca que inspiraba tanto temor como admiración. Sus últimos años estuvieron plagados de tragedias personales y un deterioro de su salud mental, lo que tuvo graves consecuencias para la sucesión y condujo al periodo tumultuoso. Iván el Terrible fue sin duda una figura clave en la historia de Rusia, el primer zar que sentó las bases de un imperio, pero su legado sigue siendo objeto de debate y controversia, un testimonio de la complejidad de su carácter y las profundas contradicciones de su reinado. Tanto es así que, su vida se ha convertido en un tema popular en la cultura rusa e internacional, inspirando numerosas obras literarias, películas como Iván Grozny de Sergei Eisenstein y representaciones artísticas. Y cuéntenme qué piensan ustedes. ¿Qué les sorprendió más de la vida de Iván? ¿Creen que fue un gobernante visionario o simplemente un tirano? ¿Cómo debe la historia juzgar a un gobernante que logró tanto y al mismo tiempo infligió tanto sufrimiento? Dejen sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones. No olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!